Entonces, aquí ya empezamos un poquito la parte la parte práctica y vamos a crear una cuenta y para esto nosotros vamos a acceder a la Wikipedia en quechua y después de la Wikipedia en quechua vamos a hacer clic en Musuj Rakikunata Kichari, que sería como abrir una cuenta o crear una cuenta. Y luego ponemos nuestro nombre, después ponemos nuestra contraseña, repetimos la contraseña y si es que queremos, pues agregamos también un correo electrónico. Es recomendado, dice, porque cuando tú editas un artículo, creas un artículo, la próxima vez que otra persona cree este artículo, te va a llegar una notificación al correo diciendo alguien ha editado este artículo, el que tú has creado. Revísalo si todavía sigue bien, si todavía la información sigue siendo correcta. Entonces es recomendado por este tipo de cosas. O por ejemplo, si tú quieres de alguna forma hacer seguimiento a algunas páginas o artículos de la Wikipedia, por ejemplo, si te interesa el tema de José María Arguedas, puedes seguir este artículo de José María Arguedas y cada vez que alguien edite o cambie alguna información, te va a llegar también una notificación diciendo alguien ha editado esta información. Podrías revisarlo para ver si sigue correctamente escrito, si la información es correcta, este tipo de cosas. Y luego llenamos este CAPTCHA, que es un poco simplemente para comprobar que no somos robots, y le ponemos en crear cuenta o Rakikunakita Kamari, que sería como crear cuenta. Entonces, vamos a... Y luego vamos a iniciar sesión. Entonces, vamos a hacer esto y todos vamos a ir a crear una cuenta en este ejercicio 1. Vamos a ir a este link que es... A ver si lo copio también, si no, al chat. Bien, entonces vamos a la Wikipedia en quechua, a este enlace que les he puesto en el chat, y le vamos a hacer clic en Musu Rakikunakita Kichari. Creo que si es la primera vez que entramos a la Wikipedia en quechua, nos va a salir el idioma en español. Entonces va a ser mucho más fácil crear la cuenta. Vamos a ver. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda mientras hacemos el ejercicio? Bueno, todavía se puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí se está viendo. Vale, perfecto. Entonces, a ver, yo voy a salir de aquí y voy a poner, a ver, seguro que en muchos casos les ha salido la Wikipedia la Wikipedia en quechua, pero con una interfaz en español. No, es esta. Aquí. Una consulta. Sí, Yo he entrado ahorita para abrir mi cuenta sí. y justo salí todo en quechua. Ah, te Y, sale en quechua todo. y- sí, Perfecto, entonces está bien. De repente a todos nos ha salido en quechua también. y donde dice Turajpak Putin, ahí lo pongo todo mi nombre y apellido completo o solo el nombre. A ver, entonces, una vez que estamos acá en la interfaz, ¿no es cierto? En la parte principal, hacemos Musuh Rakikunakita Kichari y aquí, Duraj Pasutin. Aquí le ponemos, em,
es básicamente un usuario, el nombre de usuario. Sería como un usuario que tú quieres crear. Puedes poner, por ejemplo, en mi caso yo voy a poner Elwin 3420, por ejemplo, 3402. Y es el usuario que voy a utilizar para la cuenta. Yo les sugiero que pongan, por ejemplo, solamente su nombre primero y más no el apellido, por ejemplo, porque es por temas de privacidad simplemente. Y también porque a veces, si me llamo, por ejemplo, Luis Guamán, lo más probable es que ya alguien ya se haya creado una cuenta con este nombre de usuario. Entonces, ustedes pueden escoger el que ustedes quieran. Ay, mi chita ha llegado. A ver, un momento. Vale, disculpen las molestias. Bien, entonces solamente ponen un nombre y un número, por ejemplo, pueden poner ahí. Hasta que no les aparezca la letra roja. Y tiene que ser solamente acepta letras y números. No es espacios, no hay caracteres especiales, en dos letras y números solamente. Quizás, Erwin, ahí puedas interiorizar un poco más en qué sentido es el tema de la seguridad, ¿no? No poner un nombre, porque a veces somos muy fanáticos de escribir nuestro nombre completo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Entonces, en temas de la Wikipedia, por ejemplo, es siempre, puedes poner tu nombre. A ver, de verdad, si tú quieres editar y vas a ser un contribuidor, pues para toda la vida y te vas a dedicar a esto, puedes poner tu nombre si quieres, no hay problema. Pero yo personalmente, o sea, como informático, te digo que no pongas información sensible. Es porque en general pones este usuario y a lo mejor es el mismo usuario para, pues para tu correo electrónico, luego pones tu nombre, tu apellido, te buscan en Facebook. Es un poco por evitarse, ¿cómo se diría? Es por temas de privacidad, seguridad. Yo creo que es importante mantener cierta privacidad en nuestra vida. Entonces, no te publiques totalmente, puedes tranquilamente poner tu nombre y después un número. Eh, si quieres, puedes poner tu apellido también, pero yo no te lo aconsejo. Te digo, es mejor escoger un alias. Por eso es un nombre de usuario. Y en Yaikuna Rima, pues ahí puedes poner una contraseña. No pongas el mismo nombre de usuario, porque es muchas veces lo que hacemos. O 1, 2, 3, 4, que también es muy fácil de adivinar. Entonces, escoge una contraseña más interesante. Y luego aquí también repites la misma contraseña. ¿Vale? Y después ya creas puedes incluir tu correo electrónico. Aquí dice, busca un correo electrónico nuestro, pero realmente puedes poner tu Hotmail, tu Gmail, el que quieras. ¿Vale? Y por último, vamos a poner este captcha, que en mi caso sería year10. ¿Qué ese sería? Sí. Entonces, ¿cómo vamos con la creación? A ver si me dicen, si lo están creando, alguna dificultad. ¿Cómo ingreso, profesor? Ah, sí, el link está en el chat. Ya entré ahí. Ya, entonces ahí vamos a la parte de arriba y aquí hay Musuk Rakikunata Kichari, dice. Si ves mi pantalla que estoy compartiendo, ahí aparece, estoy donde estoy un poco apuntando el mouse, el cursor. Entonces le haces clic ahí, Musuk,
y te va a enviar al formulario que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Qué pongo en el formulario? En el formulario, la primera caja es tu nombre de usuario, que puedes poner, por ejemplo, un nombre cualquiera también. Entonces, por ejemplo, en mi caso, pues yo también puedo poner, me llamaban, por ejemplo, cuando era pequeño, Lucho, 3456, por ejemplo. Ya está. Y abajo le pongo la contraseña que quiero para esta cuenta. Ven que dice tu contraseña no debe aparecer dentro de tu nombre de usuario, es decir, no puedes poner ni Lucho ni números, ni estos, o sea, este mismo texto no puedes copiarlo y pegarlo como contraseña. Entonces tienes que poner otro. Pones en el tercer cuadro, también pones, repites la misma contraseña y luego le añades tu correo electrónico, cualquiera, Hotmail, Gmail, y finalmente rellenamos el CAPTCHA y le ponemos crear cuenta. ¿Qué pongo en Yaikuna Rimata? Yaikuna Rima Yaikuna Rimata Tahiachi, es repetir la contraseña. O sea, la contraseña que pusiste en el segundo cuadrado, ahí tienes que poner la misma contraseña ahí también. Rolando me dice que no puedes acceder. ¿Cuál es el problema, Rolando? Quizás estás solamente por teléfono o Sí, estoy por teléfono, Mata. Buenas tardes, ¿cómo? ya. Debería poderse realmente, porque perfecto, Freddy. Muy bien. Parece que algunos ya funcionan. Por el teléfono también se puede editar. Si accedes a ese mismo link, a Sí, este mismo link, sí, ingresé al mismo link, pero no hay ninguna, no me sale nada, o sea, me sale eh, por ejemplo, me sale Wikipedia y luego me sale el título, Perú, Chile, Argentina y nada más. ajá, sí. En la parte de arriba a la izquierda hay tres líneas. Le Tres, haces, tres puntitos o las tres líneas. exacto. Ya las tres líneas donde decía Wikipedia me salen Ayarin, Kikikmanta, Quispe, Yaycuy, ingresar, Sí, Chulasaño, en Yaikuy, ya ingresé. hazle clic en Yaikuy, sí, Ah, ya, en Yaycuy ingresar, ¿no? Ya, entonces ya, me salió acá formulario, ¿no? un formulario donde para rellenar. Sí, Rurapa, sí, ahí. Lulapa Rotiquita, ¿no? Sí, Yaycuy. Ingresa tu nombre aquí, ¿no? sí, Ya exacto. ahí pueden ingresar entonces. Sí. Ahí puedes ingresar. Y Gracias. si no, en tu teléfono también, en tu navegador que estás utilizando, en la parte de arriba, en la parte derecha, hay tres puntitos. Sí, también. Tres puntitos, le haces clic a esos tres puntitos y en ese menú que te aparece hay uno que dice como escritorio, debes decir, o escritorio. Sale nueva pestaña, historia, descarga, favorito, pestaña recientes, compartir, búsqueda de la página, traductor, agregar a la, pan- a la pantalla, sitio de escritorio, configuración. Ese. Ah, ya, sitio de Haz clic en sitio de escritorio y te lo va a cambiar la página como si fuera en
en escritorio, como si fuéramos, como si lo estuvieras viendo en la computadora. Mm. Profesor, Ah, sí, ok, gracias. Sí, ya. ¿qué pongo Muy en bien. Yaikuna Rimata Tairiachi? Ah, la contraseña, tienes que repetir la contraseña ahí. O sea, son varias veces. No, Ah, es, por ejemplo, la pantalla te muestro, ¿no es cierto? El nombre es que dice En la Luruchi. primera, en la primera, En la primera es sí, tu nombre de usuario. ya, En la segunda es tu contraseña. ya, En la tercera es la misma contraseña. Solamente para comprobar que es la misma contraseña, para que no te olvides, digamos. ya. Yo creo una contraseña. Sí, sí, sí. Pero en el cuadrito, en el segundo cuadro y en el tercer cuadro tienen que ir la misma contraseña. La que has creado, esa misma en los dos. Ya, abajo el correo. Abajo el correo, sí. Ya, y luego el captcha. Exacto. A ver, una Una consulta, pregunta. Elvin. Sí. Se me escucha, yo ya he ingresado y sale bienvenido a y esa ventana y hay varias preguntas. ¿Por qué Ajá, has creado tu cuenta hoy? sí. Ese formulario pueden llenarlo como también pueden saltarlo. No es relevante realmente. Es solamente para saber por qué el motivo por el cual has creado la cuenta. Pero hay una opcióncita abajo que dice saltar, me parece. Saltar esta encuesta o algo así debe ser. Emitir esta encuesta, ¿no? Omitir, exacto. Pero si no, también es solamente responder esas dos preguntitas y ya está también. No, no hay más. Profesor, Mm, yo estoy ya, tratando de, gracias. Sí, yo estoy tratando de ingresar, ¿no? Musuk Rakikunata Kichari y no me sale esto. ¿Cómo debo ingresar? ya. ¿Estás en computadora, en teléfono? ¿En qué estás? Estoy en computadora. En computadora, ya. Entonces, debería salir de este cuadradito. ¿No te salen estos cuadraditos? No, primero debe entrar con ese nombre, Musuk Rakikunata Kichari. Kichari. Sí, Con eso, ahí primero tienes que hacerle clic al menú en la parte derecha arriba, ¿no es cierto? ya, a ver, voy a ingresar nuevamente. Sí, Acá está. Ya dice Musuk Rakikunata Kichari. ¿Pongo Wikipedia o no? sí. Ya, yo pongo eso y sale imágenes de Musu Rachikunata, Chari, Wikipedia. Ajá. Entonces, Ya, sí, salió eso. Y ya. más abajo dice Sli de Share hacia publicación digital en idioma quechua, Sli de Share. Sí. ¿A dónde debo ir? Ahora le aparece un formulario, no le aparece como este, con el que tenemos en la pantalla. En la pantalla no me aparece ese formulario. Ya. A ver, vamos a... Entonces, primero estás en esta pantalla, digamos. A ver, revisa esta capa panca, dice, capa panca, dice. Y no veo acá, veo una parte allá. Capa, ahí debo entrar, capa, Ajá. Te voy a enviar el link mejor por el chat. Así puedes ir directamente ya. a la creación de cuenta. A Ajá. ver. Aquí está. Listo. Entonces entramos ahí. Haces clic y llenas el formulario nomás. Me ha Ahí. mandado
por WhatsApp la dirección? Por el chat aquí, por Zoom. Por Zoom. A ver, veamos. Sí. Ahora mismo también lo estoy enviando a los grupos, Ah, perfecto. Gracias. Gracias, pues, Wilson. por si les es Entonces, más fácil. estoy aquí en Wikipedia. No sé dónde está. Hoy. Wikipedia. Ujú. Ya hay que entrar. Pero primero el 1 será el 1 que dice. Yo creo que también podría compartir pantalla, ¿no? Podría Sí, ser también. También. Sí, si le das los derechos, creo que los privilegios puede compartir. Sí, así lo vemos y le editamos más rápido. Sí, adelante, Gumersindo, puedes compartir pantalla. Ya. A ver, entonces, Acuérdense también, de manera general, como están creando una cuenta nueva, anotar en algún lugar, en un apunte o de manera digital en un documento, el usuario y la contraseña que están creando, para que no se les vaya a perder. claro, claro. Sí, pero no entro acá. ¿En dónde está esto? En la plataforma Zoom hay un botón verde con una flecha que dice compartir pantalla. No encuentro este. No. Sí. ¿Alguien más tiene alguna? A lo mejor los que ya crearon cuenta podrían poner en el chat que ya crearon la cuenta. Ahí veo la imagen del profesor, imagen de Muso Pricacunaita Chari. Abajo, Citana Muku Wikipedia. No sé, pero no hay otro más. Ujú. Perfecto, Eden. Concepción. También Freddy. Muy bien. Hacia la publicación digital me sale ahí en idioma quechua. Elwin Guamán dice ahí. Creo que he entrado en la página del profesor. Sí, puede ser, pero todavía no vemos tu pantalla. A ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Nos puedes enviar una foto con el WhatsApp al grupo? Wilson, quizá él está en el grupo, entonces una foto de su pantalla y ver por qué no le está saliendo, en qué link estará. Y así podemos avanzar un poquito y luego ya volvemos otra vez para retomar esto también. Cuando pasemos, iniciemos sesión. Ya, a ver. Ya, está bien, entonces esperamos en todo caso a que pueda compartirnos la fotografía y ahí vemos cómo le ayudamos. ¿Puedes continuar? Exacto. Ujú. Sí, gracias. Perfecto, ya varios han creado la cuenta, entonces ahora lo siguiente es pues simplemente les ha aparecido un formulario que no es obligatorio llenar, pueden omitirlo, pero también es interesante saber por qué, cuál es la razón por la que han creado la cuenta. Y luego, Profesor, ya no me admite. ¿Sí? ¿Cómo no le admite? Ahí cuando pongo la contraseña no me admite. Ya he hecho varias veces, profesor. Ajá. Tiene que ser la misma contraseña de... Ah, le aparece un botón rojo, un mensaje rojo a lo mejor. Se dice ayúdame a elegir. Ajá, porque igual estás poniendo la misma contraseña, o sea, el mismo, tienes tu usuario y te dice no pongas el mismo usuario de en la contraseña, no puedes poner
las mismas letras o números que has expuesto en tu usuario como la contraseña. Y también te aparece un mensaje rojo, a lo mejor en el nombre de usuario, cuando el nombre de usuario ya está, alguien más ya ha creado esa cuenta. Entonces, puedes aumentarle un número al final y te va a desaparecer el mensaje rojo que aparece. Aquí me sale otra cosa. Jamarispa, Wikipedia política de nombres de usuario. Sí, puedes... ujú, em, puedes puedes poner un nombre de usuario un poco más largo y la contraseña después. Porque muchas veces ese es un poco el problema también. Ya, entonces, una vez los que ya hemos creado la cuenta, tenemos el usuario y la contraseña, y cada vez que querramos entrar a Wikipedia en quechua, lo que le vamos a hacer es pues simplemente hacer clic en Yaikul, ¿no? Que es básicamente entrar o iniciar sesión. Ponemos nuestro usuario y nuestra contraseña y ponemos Yaikul. Ya hemos creado la cuenta, y aquí, por ejemplo, yo tengo un grupo de Telegram donde están los editores de la Wikipedia en quechua, así que si ustedes se quieren unir al grupo, pueden también unirse en este link. Es https://t.me/quechua Wikipedia, que está en Telegram. Y ahí están algunos de los editores de la Wikipedia en quechua. Es un poco por crear comunidad y porque podamos ayudarnos entre nosotros cuando queramos publicar algún artículo o digamos, verificar alguna información también. Es más ayudas.